Este deber me pregunta si la tabla de Excel que tenemos nosotros a la izquierda es verdaderamente tabla o no. Entonces le damos un clic. Aparentemente no es tabla porque no tiene el formato de tabla, pero lo importante es saber que esta tiene las herramientas de tabla, lo cual la reconoce como que es una tabla de Excel. Y si nos vamos a la parte baja, nosotros podemos ver la esquina inferior derecha, que es un borde, una esquina azul, en la cual se ve que es una tabla. Si nosotros abrimos la pestaña de diseño, tenemos el nombre actual de la tabla, que es si era tabla, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle el nombre personal, que es el punto 3. No es necesario hacer el punto 2 porque ya es tabla. Vamos a elegir algún estilo con filas alternadas para que se vea mejor. Eso es el punto 4. Ponemos los autofiltros, datos, filtro, realizar un ordenamiento que sea primero por apellido ascendente y luego por sueldo descendente. Entonces esto es un ordenamiento doble. Vamos a la pestaña de datos y vamos a abrir ordenar. Acá podemos poner varios ordenamientos, varios niveles de ordenamiento. Entonces el primero es por apellido ascendentemente, es decir, de la A a la Z es ascendente. Vamos a agregar otro nivel que es sueldo descendentemente. Descendentemente en el caso de valores es de mayor a menor. En el caso de, como el apellido son letras, entonces es de la A a la Z. Nosotros podemos ver que existen dos criterios de ordenamiento de las cabeceras. Vamos a quitar el fondo azul. El fondo azul es tan solo un formato, así que simplemente seleccionamos, ponemos control 1, vamos al relleno, le ponemos sin color, crear un campo que se llame días vividos, que calcule cuántos días ha vivido cada persona, de acuerdo a los campos que están obvios ahí mencionados, que son años, meses y días. Vamos a insertar unos campos auxiliares. Entonces, la forma sencilla sería encontrar los años y multiplicarlos por 365 más los meses multiplicados por 30. Ojo que ahí no todos los meses tienen 30, entonces vamos a obtener un resultado, digamos, aproximado. Los días multiplicados por 1, que da lo mismo. Ok, eso sería, pero si nosotros quisiéramos algo más exacto, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a calcular primero la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es simplemente el día de hoy menos esa cantidad de años, de esa cantidad de meses, de esa cantidad de días. Pero vamos a utilizar una función que hace muy bien la aritmética de fechas y esta función se llama fecha. Tiene tres argumentos: año, mes y día. Entonces, ¿qué fecha queremos seleccionar? Es la fecha de hoy. Vamos a comenzar con la fecha de hoy y a esta queremos restarle 26 años, 4 meses, 30 días. Entonces el año va a ser el año de hoy, de la fecha de hoy,
coma, el mes de la fecha de hoy, el día de la fecha de hoy. Este momento tenemos simplemente la fecha de hoy. La fecha de hoy extraída el año, extraída el mes y extraída el día. Entonces, en cada uno de esos diferentes componentes yo puedo hacer aritmética. Por ejemplo, al año, veamos F9, dice el año es 2016. A ese año le voy a restar los años. Al mes le voy a restar los meses que están ahí. Y al día le voy a restar los días. Entonces ahí tenemos la fecha de nacimiento exacta de cada persona. Veamos la función fecha. De nuevo, tiene años, meses y días. En el año extraje el año de la fecha de hoy y le resté el número de años, que es una matemática sumamente fácil, porque tenemos el año 2016 menos 26 años. Es muy fácil saber que es el año 90. Pero el problema viene ya con los meses y donde esta función realmente es importante. Hace la matemática tomando en cuenta cuáles son los meses de 30 días, de 31 días, años bisiestos y demás cosas. Entonces, separé en sus componentes a la fecha de hoy y en cada uno de sus componentes le resté los diferentes días. Por cierto, la fecha de hoy es simplemente una fecha completa en el formato que nos da Excel, que es numérico. Y finalmente, acá podemos insertar un nuevo campo que diga días vividos exactos. Y esto simplemente nosotros tendríamos que restar el día de hoy, que es un número, menos la fecha de nacimiento, que es otro número. Excel trata de ayudar y nos pone en formato de fecha, pero lo que nosotros estamos obteniendo es la resta de dos números. Entonces el resultado tiene que ser para nosotros un número y no una fecha. Entonces podemos comparar. A ver, le puse fecha de nacimiento. Entonces voy a traerme la fórmula de fecha de nacimiento para evitarme tener ese campo ahí. Ya, ahora sí ya lo elimino. Ya, entonces las diferencias no son tan grandes, pero si queremos saber con exactitud cuáles son los días, es esta la fórmula.